ambiente seguro de trabajo para usted y sus colegas. Entonces también podemos decir que el IPER-C es una metodología sistemática y ordenada para mitigar y evitar los riesgos. Todo lo que se tiene que hacer en materia de seguridad y salud ocupacional tienen una base legal, ya sea en base a las normas nacionales o las normas internacionales. En este caso, nos basaremos principalmente en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y diferentes modificatorias. La norma internacional ISO 45001 de Seguridad y Salud Ocupacional, que también señala claramente que el IPER-C es parte importante de todo sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. La ley señala claramente que el empleador está obligado a definir y comunicar a sus trabajadores cuál es el departamento o área que identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. También nos señala que el empleador debe adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. La norma también nos indica que uno de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador es justamente el IPER-C. La norma nos sigue mencionando que la evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo por personal competente, en consulta con los trabajadores y el comité, o en su debido caso con el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En esta figura podemos observar el esquema del proceso del IPER-C. Primero, identificamos el peligro. Segundo, realizamos la evaluación del riesgo, que es la combinación de la probabilidad o frecuencia con la consecuencia o severidad. Tercero, de acuerdo a esta evaluación, se toma la decisión de tomar las medidas de control necesarias. Cuarto, esto permite la reducción del riesgo. Y finalmente, el quinto paso, que es evaluar los riesgos residuales. El primer bloque del IPER-C es la identificación de peligros. ¿Y qué es la identificación de peligros? Es el proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Tenemos que conocer también entonces qué es el peligro. Nos dice que es todo aquello que tiene el potencial de causar daño a las personas, equipos, al proceso y al medio ambiente. Ahora vamos a ver un aspecto importante en todo lo que se refiere a los riesgos y peligros. Vamos a hablar sobre la clasificación de peligros. Primero, los peligros físicos, como el ruido, las temperaturas extremas, las vibraciones, la iluminación, las radiaciones, etc. Segundo, tenemos los peligros químicos, como el polvo, los polvos metálicos, los gases, humos, productos químicos, etc. Tercero, los peligros biológicos, como los virus, los hongos, los vectores, los parásitos, las bacterias, etc. Cuarto, tenemos los peligros psicosociales, como es el contenido de las tareas, organización del trabajo, presión en el trabajo, relaciones humanas, gestión del personal, etc. Quinto, tenemos los peligros ergonómicos, como posturas forzadas, sobreesfuerzos, trabajo de pie, trabajos repetitivos, alturas inadecuadas, etc.
Finalmente vamos a agregar una sexta calificación, que son los peligros mecánicos, como los atrapamientos, cizallamientos, aplastamiento, enganche, arrastramiento, impacto, abrasión y proyección. Y nos preguntamos, ¿qué herramientas podemos utilizar para la identificación de peligros? Tenemos varias, entre ellas hay que echar mano de los registros de los incidentes ocurridos en otras empresas, las normas y leyes, los exámenes médicos efectuados a nuestros colaboradores, auditorías internas y externas, las observaciones en el trabajo, las fiscalizaciones, etc. ¿Y dónde debemos de aplicar esta identificación de peligros? Tenemos que aplicarlo en todas las situaciones o actividades rutinarias, o sea, las tareas o actividades que la empresa hace siempre, y en las actividades o situaciones no rutinarias, como la visita de clientes, la visita de inspectores o auditores, condiciones meteorológicas, corte de suministro, mantenimientos no programados, limpieza de equipos, situaciones de emergencia, etc. Nos vamos al segundo bloque del IPER-C, que es la evaluación de riesgos. ¿Qué nos dice? Que son procesos posteriores a la identificación de los peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe de adoptar. ¿Qué es el riesgo? Es la combinación de la probabilidad y la severidad reflejados en la probabilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y al ambiente. Ahora vamos a realizar la evaluación de los riesgos, pero a través de una matriz de determinación de la magnitud de un riesgo, como podemos apreciar en esta lámina, y que la empresa debe de definir. Para el ejemplo, vamos a utilizar una matriz de 5×5. Existen múltiples matrices, existen matrices de 4×4 y aún otras más sencillas de 3×3, pero vamos a trabajar en esta matriz de 5×5. Como pueden apreciar, existen dos variables: la probabilidad, que tiene 5 posibilidades de escenario: raro, poco probable, probable, muy probable, y siempre y a cada uno se le ha designado un valor del 1 al 5. La otra variable de la matriz en la parte superior es la consecuencia, que también tiene 5 escenarios que van desde insignificante, menor, medianamente grave, grave hasta muy grave, y también se le ha dado valores del 1 al 5. La intersección de estas variables y sus escenarios, multiplicado sus valores, nos dan otro valor que nos determina el nivel del riesgo, y el cual está diferenciado por 4 colores, y cada uno de estos colores nos determina también el nivel de riesgo. El color verde, que va del 1 al 5, nos indica que el riesgo es tolerable, es decir, que no es necesario tomar acciones de control de riesgo. El color amarillo, que va del 6 al 9, nos indica que el riesgo es poco significativo, es decir, que no se requiere tomar una acción de control del riesgo, pero se debe realizar un seguimiento sobre los controles ya establecidos si los hubiere. El color naranja, que va del 10 al 15, nos indica que el riesgo es significativo, es decir, que se deben implementar medidas de control
para reducir el riesgo. Y finalmente el color rojo, que va del 16 al 25, nos indica que el riesgo es intolerable. Por lo tanto, en este caso, no se debe comenzar o continuar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo a valores tolerables o poco significativos. Veamos en esta imagen, ¿cuál es el peligro? El peligro es el piso mojado. ¿Y cuál es el riesgo? Resbalarse y caída a nivel. Ahora regresemos a la matriz y nos preguntamos, ¿qué tan probable es de que la persona se resbale y caiga? Podemos poner que es muy probable, por lo tanto, le corresponde el valor de 4. Y ahora nos preguntamos, si llega a resbalarse y caer, ¿cuál sería la consecuencia o severidad del daño? Le colocaremos que sería medianamente grave y le corresponde el valor de 3. 3 por 4 tenemos el valor de 12. Entonces el riesgo es igual a probabilidad por consecuencia igual 12. Entonces en nuestro caso salió el valor 12, que le corresponde el color naranja. Por lo tanto, es un riesgo significativo y se deben implementar medidas de control para reducir el riesgo. Tiene que tener en cuenta que este cuadro de resultados puede variar dependiendo del tipo de matriz y del criterio de los especialistas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tienen un ejemplo de peligro de ruido con riesgo de sobreexposición al ruido, que traerá como consecuencia una hipoacusia. El ejemplo es de un colaborador que trabaja utilizando un esmeril durante 8 horas diarias, 6 días a la semana, probabilidad elevada 3, nivel de ruido elevado, severidad o consecuencia de 4, en un nivel de riesgo significativo de 12. Otro ejemplo de peligro de vehículo en movimiento, con riesgo de volcadura, como consecuencia politraumatismo. El ejemplo es de un conductor que sale de Mina a Ciudad, va con exceso de velocidad y en una curva vuelca el vehículo dando varias vueltas de campana. Probabilidad elevada de vuelco 3, severidad o consecuencia de 4 y nos da un nivel de riesgo significativo de 12. ¿Qué es el control de riesgos? Que es la tercera etapa o bloque del IPER-C. Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación del riesgo. Se orienta a reducir los riesgos a través de las propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Una vez definidas las medidas de control e implementarse, se debe preparar un plan de control de riesgos que permita realizar un inventario de acciones con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Igual, hay que realizar un plan para la implementación de las medidas de control que se han precisado después de la evaluación de riesgos. Un proceso que tenemos que tener en cuenta en el momento de afrontar o enfrentar un riesgo es la jerarquía del control de riesgos. Cuando se determinen las medidas para reducir el riesgo, hay que seguir esta jerarquía de controles. Primero, pensar en que debemos de eliminar el riesgo, sustituirlo posteriormente, controles de ingeniería, controles administrativos y finalmente los equipos de protección personal, los EPPs. Vamos a explicar cada uno de ellos. Primero, la eliminación.
Cuando encontramos un riesgo, lo primero que tenemos que ver es la posibilidad de eliminar ese riesgo. ¿Y cómo? Posiblemente modificando un diseño para eliminar este riesgo, cambios en el proceso productivo que eviten la presencia de una sustancia peligrosa, etc. Segundo, si no puedo eliminarlo, debo de pensar en sustituir por algo menos riesgoso, ¿no? Sustituir un material por otro menos peligroso, reducir de repente la energía del sistema, reducir la fuerza, tensión, presión o temperatura, reemplazar un producto químico por otro menos peligroso, aspirar el polvo en lugar de barrerlo, cambiar la manera como se realiza un trabajo a fin de que sea más segura. Tercero, tenemos los controles de ingeniería. Mantener los peligros fuera de la zona de contacto del trabajador. Instalar sistemas de ventilación, protección de máquinas, insonorizaciones, control y alimentación remoto, confinamiento de materiales tóxicos, poner barandas de seguridad, aislar al trabajador en cabinas de control, etc. Conjuntamente con los controles de ingeniería tenemos los controles administrativos, que son señales de seguridad, sirenas, alarmas, elaboración de procedimientos de seguridad, nuestros famosos PETs, inspecciones de equipos, capacitaciones, controles de acceso, permisos de trabajo, etiquetado, horarios de trabajo, etc. Finalmente, en esta jerarquía del control de riesgos, tenemos la implementación de los equipos de protección personal, los EPPs, como última opción. Anteojos de seguridad, protectores auditivos, arneses y eslingas de seguridad, protección respiratoria, guantes, etc. Hemos llegado al final del curso. Y quiero terminar con una frase. El I+C es la columna vertebral de toda la seguridad y salud en el trabajo, porque solo conociendo al detalle todos los peligros y riesgos que afronta una empresa, recién puedo planificar todo mi sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Gracias. Chicos, ahí veo, tomen nota de esas cosas, es importante, ¿ya? Es importantísimo porque usted ya va a comenzar también dentro de, cuando sean asistentes, residentes de obra, supervisores de obra, ya es una obligación dentro de un proyecto que tiene que tener su matriz IPER, ¿no? Más o menos ya tienen la idea de en qué consiste esa matriz, ¿no? Dentro de una obra. Ahora vamos a ver ya un poquito más extenso para que tengan más claro. Ya. Quería primero la parte de definiciones, ahora vamos ya dentro de las funciones de obra, ¿ya? Mi pantalla, si están viendo. Correctamente. ¿Me confirman, por favor, si lo están viendo bien? ¿Sí se aprecia? Relacionadas al proceso. Porque normalmente lo que a veces veo es que se solicitan hippers. Pásenme un hiper para un soldador, pásenme un hiper para un trabajo de paisaje, por ejemplo, ¿no?
páseme un hiper para tal cosa. Y lo que, lamentablemente, lo que se hace, y no es correcto, es que se cambia el logo y se asumen cosas que no siempre y que normalmente no es la que nos corresponde, y ahí pierde todo el sentido el hiper. El hiper tiene una función, digamos que es una herramienta fundamental para el sistema de gestión y para garantizar su efectividad. Como varias veces lo he indicado, el hiper es una herramienta para la toma de decisiones, siempre y cuando esté bien hecha. ¿Correcto? Eso lo vamos a ver en la tercera clase. En la tercera clase vamos a ver por qué es considerado una toma de decisiones y qué importante es al momento inclusive de tener los presupuestos anuales. Haber tenido un buen hiper nos puede ayudar muchísimo. Hay cosas definitivamente que van a ir variando y es normal. El hiper es una herramienta viva, no es una herramienta estática. Es una herramienta viva y tiene que estar situada en la realidad de mi organización. Cuando eso no es así y el hiper pertenece a otra realidad y yo lo asumo como mía, puedo dejar de estar identificando muchas cosas y también tomando en cuenta otras que no son realmente relevantes para mi organización. Entonces, para evitar eso, no hay mejor forma que hacer el hiper utilizando las metodologías correctas. Vamos a pasar a ver la primera parte. Recuerden que nuestro taller dura aproximadamente entre 90 minutos para darles oportunidad que ustedes también puedan hacer sus preguntas. Puede ser un poquito más, aproximadamente tenemos hasta las 11 para poder trabajar con este tema. Y estamos en un espacio de aprendizaje donde todos pueden participar, pueden ir dejando sus preguntas en el chat, también pueden levantar la manito y se les da la apertura del micrófono para que puedan comentar o de repente hacer sus consultas. Y aquí estamos todos para sumar, ¿no? La idea es aportar y la idea es aprender. Cada persona tiene experiencias y tiene también un tiempo en los trabajos, y la idea es que de esa expertise y de esa experiencia podamos sacar lo mejor. Esta es una línea de tiempo, siempre me gusta empezar con las líneas de tiempo, porque es importante situarnos. El hiper también ha pasado por una curva de aprendizaje a nivel normativo. Y qué bueno, ¿no? Porque realmente quedarnos con la norma que salió al principio no es del todo correcto. Entonces la idea es que vayamos aprendiendo y vayamos también perfeccionando lo que es la normativa. Como ya les he dicho también, recuerden que las normas no pueden ser tan detalladas para cuestiones particulares de las organizaciones. ¿Qué significa? De que si a mí me hace falta estructurar un reglamento, un manual, un procedimiento, un instructivo, ¿no? Yo tengo que guiarme de mi realidad y de mi organización, ¿correcto? La norma no siempre lo va a decir todo, tampoco podría abarcar cuestiones muy particulares, ¿no? Cada organización es muy particular. Pero nos guiamos de algunas cuestiones que sí son obligatorias de la norma, ¿correcto? Entonces ahí pueden ver desde la ley 29783 hasta la última modificación, que fue la 31246, y obviamente la modificación última, que está relacionada un poco más al tema del reporte de accidentes, ¿verdad? Incidentes y enfermedades ocupacionales. Entonces ahí esta línea de tiempo nos ayuda para ver cómo ha ido cambiando la norma, cómo se ha ido perfeccionando, y esta línea, esa es la que están viendo aquí, es la línea de los artículos más relevantes, que realmente en muchas oportunidades se habla de prevención de riesgos, y entiéndase que cuando se habla de prevención de riesgos, también se está hablando del IPRC. Entonces en muchas oportunidades cuando se habla de prevención de riesgos, también tenemos que pensar en la identificación de peligros, ¿correcto?
Entonces, esto es la norma legal de los artículos más relevantes que hablan directamente del IPRC con todo, ¿no? O sea, con su nombre, como lo indica la norma, ¿no? Entonces, obviamente, los artículos 21, el 56 y el 57 son artículos que expresamente mencionan el IPRC dentro de lo que es la ley 29783. También, obviamente, su reglamento, el reglamento de la ley. Ustedes saben que la ley tiene un reglamento, que es el DS 005-TR-2012. Este reglamento también menciona en sus artículos 26, 32, 77 y 82 todo lo relacionado directamente al IPRC. Por ejemplo, si hablamos de la ley, la jerarquía de control, que la vamos a ver al final de la tercera clase, habla en el artículo 21, se menciona la jerarquía como tal. En el artículo 56, lo que se menciona es la prevención por parte del empleador, que tiene que prever, y en este caso, prever ¿qué cosa? Los factores de riesgo que existen en los puestos de trabajo, y obviamente esto está relacionado directamente al IPRC. El IPRC recoge esos factores de riesgo y obviamente los considera, los evalúa en función del riesgo que representan y establece controles, ¿verdad? Así funciona. El artículo 57 habla sobre la actualización propiamente del IPRC. Entonces ahí tenemos estos artículos que los he identificado para que ustedes ya se vayan familiarizando con esto que habla expresamente del IPRC. En muchos otros artículos obviamente vamos a encontrar cuestiones relacionadas, pero digamos que esto sí lo menciona tal cual. En el artículo 26, por ejemplo, del DS005, habla sobre las obligaciones del empleador en relación al IPRC, en relación a la identificación de peligros. En el artículo 32 habla sobre los documentos obligatorios a exhibir, coloca obviamente el IPRC como un documento obligatorio a exhibir, junto con la política y el mapa de riesgos. Y en el artículo 77 habla sobre la consulta del trabajador y también sobre los requisitos del IPRC. Hay que recordar que el artículo 77 fue modificado, ¿se acuerdan? Por este DS número 002 que salió en el 2020, sobre las medidas de promoción y formalización laboral y protección de los derechos fundamentales del sector agrario. Entonces, en esa norma también se menciona una modificatoria, y justo es la modificatoria del artículo 77. Este artículo es justo lo que yo mencionaba sobre mejorar digamos que los requisitos del IPRC. Porque este artículo ya menciona claramente los 7 requisitos que debe de tener mi identificación como mínimo. No significa que solamente voy a tener que cumplir estos requisitos, sino que mínimamente debo considerar esta información, y esa información es la que vamos a ver en las siguientes clases, ¿correcto? Entonces, van dejando sus preguntas, vamos afinando ahí las preguntas, donde también podemos ver quizás una metodología, donde hay 3 tipos de metodología, es en el RM050. El RM050, recuerdan que son la guía de formatos referenciales. En esa norma, ustedes van a poder encontrar también 3 metodologías para realizar su IPRC. No es de carácter obligatorio, pero sí es bueno estudiar estas metodologías, pues son referenciales y nos ayudan un poco para poder tener claro. Ahora, como organización, yo también puedo optar por alguna metodología que sea mucho mejor, siempre y cuando este IPER o esta forma de desarrollarlo incluya mínimamente estos 7 requisitos que recoge la modificación del artículo 77, ¿correcto? Luego también tenemos la modificación en el DS número 001, que habla sobre los diversos artículos, sobre todo en el artículo 2, modifican varios artículos, sobre la responsabilidad de que el empleador también establezca que una vez que haya esta evaluación de riesgos y se establezcan los controles, se realice un seguimiento, y obviamente este seguimiento ayude a perfeccionar
lo que ya hemos logrado, ¿correcto? Entonces la idea también es que, como les dije, esta herramienta es una herramienta viva, es una herramienta que está constantemente en cambio, porque obviamente al principio, y yo no puedo pensar en un mundo ideal cuando genero un hiper. Yo tengo que pensar en mi mundo real, en mi mundo, en mi organización real, tal cual la tengo. Porque muchas veces al momento de copiar los hiper, yo estoy pensando en otra realidad. Y mi realidad quizás no sea que yo tenga todas las capacitaciones o que yo tenga todas las formas de hacer controles de tipo ingeniería o que yo tenga todas las opciones para hacer controles administrativos, etc. Entonces yo tengo que trabajar sobre lo que yo tengo como organización, sobre lo que yo soy como organización. Y a partir de ahí, establecer cuáles van a ser mis controles para mi organización, aquellos que yo sí puedo desarrollar, y evaluarlos con el fin, obviamente, de minimizar este valor que vamos a encontrar como valor de riesgo. Y eso lo vamos a ver en la clase número 2. Así que ahorita vamos a centrarnos a aprender a identificar los peligros, ¿correcto? Ok. ¿Qué vamos a aprender hoy? Básicamente, vamos a aprender qué es un peligro, con los tipos de peligro que vamos a ver. Vamos a hacer un trabajo de entender qué importante es la participación y consulta, justamente con las personas que hacen las actividades, y cómo identificarlos, ¿correcto? Esa es la finalidad del curso del día de hoy. El objetivo de identificar los peligros, justamente, es encontrar todo aquello que podría perjudicar a los trabajadores, y obviamente al perjudicar a los trabajadores perjudica también a la organización. O sea, no es la organización la única perjudicada, perjudica a los trabajadores y perjudica con ello a la organización, porque esto está relacionado con justamente los procesos productivos de las empresas. Entonces, obviamente, esta herramienta me tiene que ayudar, o el objetivo de identificar correctamente es encontrar todo aquello que podría perjudicar la salud o la seguridad o afectar la seguridad de mis trabajadores, y con ello, obviamente, mi proceso productivo, mi organización, etc. Algunas definiciones importantes que se recogen de la norma, justamente del DS número 05, que es el reglamento de la ley, es que un peligro es esa situación o una característica intrínseca de algo que es capaz de ocasionarnos daño a personas, a procesos o al ambiente o a los equipos, ¿no? Dicho esto, es importante entender también que podemos tener varias situaciones que no forzosamente están ligadas al puesto de trabajo, que también ahora lo recoge la norma. ¿Recuerdan cuando antes el hiper estaba centrado en el puesto de trabajo? Y lo decía tal cual, o sea, decía, ¿no? La identificación de peligros se considerarán en los puestos de trabajo, pero dejaba de lado la parte del ambiente, lo cual se realizó la modificación, y en esa modificación ya también se menciona el ambiente, y no solamente el puesto de trabajo, sino el lugar donde se va a desarrollar este puesto de trabajo, que en algunos casos podría variar, y en otros casos, obviamente, pues si yo trabajo en una planta y mi puesto es, digamos que del operador del montacargas, ese es mi puesto, ¿no? Ese es mi puesto, ese es mi trabajo, eso es lo que yo voy a realizar. Pero si yo trabajo montando andamios, quizás mi lugar de trabajo sí vaya a variar, porque yo puedo montar un andamio en un estadio, en un colegio, o lo puedo montar también dentro de un tanque. Entonces, en estos casos, sí amerita pues tener eso en consideración al momento de hacer la identificación, porque tengo que variar los ambientes, y los entornos también nos van a dar diferentes tipos de peligros que yo tengo que identificar. ¿Ok? Aquí podemos ver también situaciones que se presentan
o también estas características intrínsecas de algo que es capaz de ocasionarnos daño. Hay cuestiones que son importantes de entender, es que en el caso, por ejemplo, de los productos peligrosos, o los productos químicos que son, por ejemplo, inflamables, corrosivos, tóxicos, ¿no? Infecciosos, no necesitas tú agregarle ningún potencial para que esto ya se convierta en un peligro, sino, ¿por qué? Porque dentro de sus características, por su composición física, por su composición química, esto ya representa un peligro que debo de analizar, lo que debo de identificar. Claro, porque si yo no lo identifico y espero que haya una situación, pues en este caso, este material no necesita forzosamente una situación de riesgo o una situación de peligro para poder representarlo, sino que ya de por sí, por su contenido, por sus características, por eso es que en muchos casos se llamaba el peligro como esa fuente, situación o acto que tiene potencial de causarnos daño en términos de daño a las personas. ¿Se acuerdan de esa definición que antes se recogía y que en muchos casos se sigue recogiendo porque es parte de una norma que habla sobre el peligro es esa fuente, situación o acto que tiene potencial de causarnos daño? Esto es básicamente lo mismo, porque es una situación o es una característica intrínseca de algo que es capaz de ocasionarnos daño a las personas, ¿correcto? Entonces, a veces dicen, bueno, sí, la definición ya me la sé de memoria, ya eso ya lo conozco, ya. Pero si lo entendemos en el estricto, realmente es importante definirlo correctamente. Porque si yo no lo defino correctamente, pues se me pueden escapar muchas cosas que van a representar un peligro para mis trabajadores y con ello, pues, una enfermedad o un accidente ocupacional. ¿Correcto? Formas de identificar los peligros. Una de las formas de identificar los peligros, y la más común, ¿no?, es nuestros sentidos. Definitivamente todo entra por nuestros sentidos. Yo puedo oler, puedo ver, puedo sentir, puedo escuchar. Entonces, es importante que cuando nosotros hagamos la identificación de peligros, empecemos por ahí. No es la única, obviamente, si estamos hablando, por ejemplo, de un peligro como el peligro biológico, o un peligro a veces como un peligro químico, no forzosamente yo lo voy a sentir con mis sentidos, digamos que no lo voy a oler, ni quizás hasta no lo voy a sentir, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, del H2S, por ejemplo, ¿no? El H2S que tiene un olor característico a bajas concentraciones a huevo podrido, que se encuentra mucho en el sector petrolero, el H2S, ¿verdad? Pero hay otros gases que yo no los voy a poder oler. Si, por ejemplo, están en fuga o si se están fugando, yo no voy a poder identificarlos. Y hay algunos, obviamente, que tienen que seguir un proceso de adicionarles un producto, como en el caso del GLP, por ejemplo, ¿no? O los gases de propano-butano, o la mezcla de estos gases, para poder saber que están presentes. Pero así también hay otros que no van a tener ningún olor y que pueden fácilmente representar un peligro para mí, ¿no? Como por ejemplo el monóxido de carbono o el dióxido de carbono en el sentido del desplazamiento del oxígeno que esto también provoca. Entonces, la idea es que nuestros sentidos nos ayuden para poder identificar de primera mano. O sea, de primera mano empiecen por el tema de los sentidos. O sea, ¿qué ves? ¿No? ¿Qué veo? Bueno, una máquina que tiene una faja transportadora, ¿no? Que veo movimientos, que veo que hay un tema de contacto, o de repente veo una sierra que circula a una determinada velocidad. Yo ya lo estoy viendo, lo estoy escuchando muchas veces, o estoy escuchando de que hay probablemente un motor, ¿no? Entonces empiecen por los sentidos para identificar los peligros. Es la primera vía de entrada, porque de ahí viene la información. Pero no es la única. Hay algunos peligros que vamos a ver a continuación que requieren mucha más información, como por ejemplo los gases, ¿no? Otro de ellos es los peligros biológicos, que siempre los vamos a encontrar, pero
va a depender de qué cantidad estén en ese lugar, ¿no? O el trabajador podría entrar en contacto para recién ser considerado como un peligro, ¿correcto? Porque no todo vamos a poder considerarlo como un peligro. Hay que también evaluar qué vamos a considerar como peligro, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la vista, el oído y el olfato, quizás hasta podríamos decir la sensación, ¿no? O sea, sentirlo a nivel de piel, puedo sentir también que una superficie está caliente, sin acercarme mucho definitivamente, ¿no? Pero los sentidos nos ayudan a eso, nos ayudan para poder hacer la primera identificación. Otra de las cosas importantes y que le he colocado aquí como parte fundamental es que el hiper solo funciona si incluyen a las personas o a los personajes que realizan la actividad. O sea, eso lo tenemos que tener clarísimo. O sea, eso tiene que ser. Y no solamente porque es la mejor forma de hacerlo, sino porque la ley lo dice así. La participación de los trabajadores y sus organizaciones es indispensable dentro del sistema de gestión. Y dentro de ese sistema de gestión está la identificación y la evaluación de riesgos. Entonces, es muy importante que se consideren a los trabajadores porque son ellos los que realizan las actividades y tienen el mayor conocimiento y con ello va a enriquecer mucho tu identificación de peligros. ¿Por qué? Porque mi conocimiento, por ejemplo, yo puedo hacer un hiper de un soldador, ¿no? O sea, yo podría sentarme, buscar en el internet, sacar todas las cuestiones de la soldadura, del tema del equipo, del acetileno, del oxígeno, podría sacar toda la información, pero eso no significa de que yo lo sepa todo, porque nunca he soldado en mi vida. Pero sí, quien sabe, porque lo ha hecho, es el soldador. El soldador sabe cuáles van a ser sus peligros, y si no los orientamos y los ayudamos a que nos puedan también dar las mejores pautas para que pueda enriquecer mi documento, porque son ellos los que van a usar justamente este documento. El hiper no sirve para colocarlo en mi mural, sirve para que los trabajadores lo tengan de consulta y cuando vayan al puesto de trabajo vean todos los días, bueno, me toca esto, voy a hacer esto, mis peligros son estos y mis controles son estos. Entonces, cuando yo no vea un control en el área, por ejemplo, un control que yo requiera y no esté, ese trabajador no debería de hacer esa actividad, porque la idea del IPRC es que todos los controles tienen que ser reales, todos los controles, y eso lo vamos a ver también en la tercera clase, y no me quiero ir para el otro lado, no quiero adelantarme, ¿no? Bueno, regresando al artículo 77 que vimos que se modifica dentro del CES 002. Recuerdan que esta actualización periódica, que como mínimo se tiene que hacer una vez al año, pero yo soy de la idea de que el hiper está en constante movimiento y tiene que abarcar la realidad de nuestra organización siempre, dice también que esto tiene que ser con la participación del personal competente en consulta con los trabajadores. No significa que el trabajador va a hacerlo, sino va a estar en consulta, y con, obviamente, sus representantes, en este caso, que son el comité, ¿correcto? Entonces, esos 7 requisitos que recoge el DS 002 son estos que están aquí, que ya los hemos trabajado en otras oportunidades y que esta vez también lo vamos a trabajar, pero ya un poco al finalizar ya todas las exposiciones vamos a hacer un compendio de todo lo que hemos visto y vamos a tocar de qué forma se puede trabajar estos 7 requisitos, ¿no? Importante considerar actividades rutinarias y no rutinarias, eso ya lo saben, condiciones de trabajo existentes previstas y la posibilidad de tener personal sensible, esté realizando la actividad. Por eso es que es importante que eso sea solamente para mi organización, no puede ser una copia, porque no todos vamos a tener personal
que tenga un factor de riesgo igual en todas las organizaciones. ¿Qué pasa si mi único conductor que tengo para hacer esta actividad, por ejemplo, de transporte de personal, es una persona que está con sobrepeso, ¿no? Entonces, mi evaluación no puede ser relacionada pues a un hiper que he recogido de un transporte, por ejemplo, interprovincial, por ejemplo, ¿no? No puede estar relacionada porque yo tengo mi propia realidad, y mi realidad es que yo tengo esta persona haciendo este trabajo. Y la idea del hiper, obviamente, es que rescate esas cuestiones, pero también no significa que voy a hacer un hiper para cada factor de personal sensible, pero sí que lo tengo que identificar, porque obviamente son ellos los que desarrollan este trabajo. Es importante entender también que eso es así, y es la realidad de mi empresa. Entonces, trabajando con hiper que no me pertenecen, estoy obviando esa parte, estoy obviando esas condiciones de trabajo existentes y previstas, ¿correcto? El entorno de trabajo, medio ambiente de trabajo de la organización, las medidas de protección en situaciones de, por ejemplo, discapacidad. ¿Qué pasa si dentro de de este puesto de trabajo yo tengo todo personal, por ejemplo, que son sordomudos? Me ha tocado revisar una planta o estar en una planta donde todo el personal operacional que hace la costura es sordomudo. Es básicamente un requisito de la empresa de tener ese tipo de personal. También lo realiza como una especie de apoyo a una ONG. Entonces, esa situación propia de la empresa, pues no es particular de ellos, ¿no? Y se tiene que desarrollar en función de esa particularidad. Resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo. Ahí estamos hablando de tu monitoreo. Y en muchos casos dicen, ay, ¿cuándo si está vigente el 1499? El 1499 que habla sobre la postergación de los monitoreos ocupacionales. ¿En dónde? Dice que el 1499 posterga los monitoreos ocupacionales. No los posterga. Y los monitoreos ocupacionales son fundamentales para poder identificar peligros que no puedo hacerlo por mis sentidos, y necesito validarlos en función del nivel en el cual se encuentran en mi organización, ¿correcto? Entonces, el monitoreo es fundamental. El monitoreo no me deja la oportunidad de ser algo de identificarlo de forma subjetiva, sino que es bastante objetivo para encontrar el valor que está sobre el límite permisible, y eso es importante, ¿correcto? Los resultados de las investigaciones de los accidentes, como las lecciones aprendidas, por ejemplo. Y no solamente de los accidentes, sino también de las enfermedades profesionales, y yo podría agregar incidentes con potencial de pérdida. Porque los incidentes con potencial de pérdida no hay que olvidarlos. Es una gran forma de cómo tener información muy valiosa, una lección aprendida sin haber tenido la pérdida propiamente. Y eso no se debe dejar de tener en cuenta. También debe modificar mi IPRC. No hay nada peor que llegar a una investigación, revisar el informe y ver que el IPRC sigue siendo el del año pasado y que no fue ni siquiera revisado. Pero cuando sucede un accidente o una enfermedad ocupacional, lo primero que tienes que hacer es dirigirte a ese puesto de trabajo y ver qué falló, ver qué no se hizo, ver que no era factible hacer. Ya en varias oportunidades he comentado estas situaciones de que colocan cosas en los controles que no existen o que no se pueden hacer. Y eso invalida completamente mi documento, porque el trabajador es quien se lo va a tener, lo va a tener que desarrollar, lo va a tener que elaborar o lo va a tener que hacer, pero si no tiene la forma, si no existen esos controles, difícilmente lo va a poder lograr. Los datos estadísticos recopilados producto de la información que tengamos sobre la vigilancia médico ocupacional también son muy importantes. Por ejemplo, ¿cuál es mi población? ¿Cuál es el estado de salud de mi población? Eso es importantísimo para poder saber cuál es mi personal, con quién cuento realmente en estos puestos de trabajo. De una forma no personal, sino a nivel de equipo, a nivel de área, ¿no? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en un área
todos están presentando factores de hipoacusia leve, moderada, y yo sé que en esta área, por ejemplo, una descarga de barcazas. En una descarga de barcazas, muchas veces, durante todo el tiempo, hay motores prendidos. Y el ruido realmente termina siendo bastante fuerte, insoportable en algunos casos, pero nadie le presta atención porque está al aire libre y dicen, bueno, ok, no creo que pase nada, ¿no? Entonces, si yo sé que todas las personas que están cerca a esta actividad están desarrollando factores de hipoacusia leve, moderada, eso ya me tiene que dar una alerta de lo que está pasando en este puesto de trabajo. Justamente por eso es importante considerar estos 7 requisitos mínimamente dentro de lo que es el IPRC. Otra cosa que mencionamos es el tema del documento publicado. Y la razón de que se publique el IPRC no es para que lo vea el inspector. La razón de que se publique el IPC o la idea de que se publique y que se mencione el IPRC en las áreas de trabajo es justamente porque el IPR es una herramienta para los trabajadores. El IPR es una herramienta para los trabajadores y para el empleador. Para los trabajadores que hagan un recuerdo, un recordaris de que debo de establecer estos controles o debo de verificar estos controles para luego cumplirlos en el área de trabajo. De repente algo se me pasa, de repente este control que lo tenía, como por ejemplo, un control que puede ser muy específico, como colocar una señalización adicional o contar con tal EPP, ¿no? Entonces, esos controles es importante identificarlos, es importante indicarlos y que ellos lo tengan en cuenta dentro de estas áreas de trabajo. Por eso dice que el IPR debe ser colocado en un lugar visible, ¿correcto? Ok. Entonces, 2 cuestiones muy claras, ¿no? Definan bien cuáles son las actividades y lístenlas, ¿no? O sea, digamos que tú tienes tus puestos de trabajo, ya los has identificado. Has identificado el puesto de trabajo que vas a analizar. Ese puesto de trabajo tiene unas funciones, ¿correcto? Algo que nos pasó y suele pasar, y que pasó justamente cuando estábamos haciendo un IPER por cada puesto de trabajo, es que el consultor estaba levantando la información y levantó la información a nivel de entrevista con el personal, ¿no? Para que pueda identificar sus peligros. Y ese personal estaba trabajando en ese momento en una máquina que hace las impresiones de, bueno, lo voy a decir, básicamente son piezas de cerámica, por ejemplo, ¿no? Ya. Ok. Entonces, estaba trabajando en este lugar y el trabajador tenía muchos años trabajando ahí, así que sabía perfectamente, identificaba perfectamente cuáles eran sus peligros, y se identificaba que en su puesto de trabajo, sí, correcto, él era el responsable de esa máquina, tenía tanto tiempo trabajando, etcétera, etcétera, y se levantó toda la información respectiva para poder identificar cada uno de sus peligros, ¿correcto? Esa misma semana le tocó al consultor ir a otra área, el área del almacén, donde de alguna forma encontró nuevamente al trabajador, pero esta vez lo encontró encima del montacargas, pues haciendo algunos trabajos de traslado de material. Y el consultor se le acercó y le dijo, señor, ¿cómo está? Usted el otro día me dijo que su puesto de trabajo, sí, mi puesto de trabajo es la máquina, sin embargo, el señor del montacargas ha faltado. Y como yo sé manejar montacargas, bueno, me han colocado acá y normalmente yo lo hago porque a mí me gusta ayudar, a mí me gusta apoyar y yo estoy muy feliz en mi empresa y no tengo ningún problema en hacerlo, ¿no? El señor estaba como que medio como que no entendía cuál era nuestra función. Nuestra función no era sino tratar de ayudar y no es que se deba evitar completamente que esto pase, porque en la realidad hay muchos trabajos que tienen otras funciones que no forzosamente vamos a encontrar en el MOF o que vamos a encontrar en los perfiles de puesto. Y no pasa nada con eso siempre y cuando hayan hecho su identificación de esto, porque legalmente esta persona no debería de estar haciendo esta actividad.
¿correcto? Porque no es su puesto. Entonces, pero identifiquen cuáles son estos puestos y cuál es la realidad de la organización. ¿Realizan doble función? Pues entonces colóquenlo como tal. Colóquenlo como tal, porque esa persona no quizás tenga todas las competencias que tiene que tener y que tiene el montacarguista, que normalmente o que frecuentemente es la persona que utiliza. Y eso significa que esta persona está obviando los controles, porque en los controles indica que tiene que tener una certificación de como montacarguista, no sé cuántas horas de capacitación, etcétera. Si lo indica como tal, aquí definitivamente se incumple porque esta persona no se puede garantizar que las tenga. Y si quieren hacer eso, si necesitan hacer eso por un tema operacional de las empresas, que es obvio, pues lo ponemos como tal. Pongámoslo como tal y pongamos que también esta persona puede hacer estos trabajos y también tendría que tener los mismos controles que hemos garantizado desde el inicio, ¿correcto? Las actividades no rutinarias también son importantes identificar. Entonces, ustedes hacen una lista de las actividades rutinarias y también las no rutinarias, porque en algún momento, siempre, quizás en una planta, haya que haber temas de parada de planta, o temas de mantenimientos preventivos, o temas de mantenimiento correctivo, y en ese caso, pues esas actividades rutinarias quizás, o las no rutinarias, ese trabajador también las realiza, pero bajo otro contexto, bajo otro entorno, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Información de consulta que siempre tenemos que tener en cuenta cuando identificamos un peligro. Primero, la investigación sobre estos accidentes producidos, ¿no? O sea, ahí me tiene que dar una alerta de tengo que ver de cada investigación de los accidentes y los incidentes de alto potencial, ¿qué fue lo que falló ahí? Si estaban los peligros identificados a partir de esta situación que se generó, ¿correcto? Si se habían identificado esos peligros, o si requieren ser identificados esta vez. Entonces, para eso significa que yo voy a ponerlos en consulta. Las estadísticas de estos accidentes, los que hayan pasado. O sea, el histórico es muy importante de considerar, la historia de este puesto, o sea, la historia real de este puesto en mi organización, ¿correcto? Que no es la misma historia en otra organización. Por eso es tan importante que el IPER es solo mío, solamente vale para mi organización. Las inspecciones que yo pueda hacer in situ también, las inspecciones son muy importantes, las discusiones, entrevistas con los trabajadores, eso también lo vamos a ver. La información de consulta también tiene que estar, los ATS, si es que los realizan dentro de sus actividades diarias. Los ATS también nos dan una información riquísima porque el ATS es el mini hiper, ¿no? Es el hiper dentro del puesto de trabajo que va a realizar en diferentes entornos. Entonces, ¿cómo desperdiciar esa información tan valiosa que realizan los mismos trabajadores en un equipo? Entonces, todos participan y si está bien hecho, el ATS es información de primer nivel para hacer mi IPC, para modificarlo, para perfeccionarlo. El listado de verificación de checklist de los propios equipos es importante también, los manuales de los propios equipos, monitorear también las tareas que han sido planificadas y las que no han sido planificadas pero se han tenido que dar, y obviamente verificar también en consulta estos programas que ya están previamente establecidos. Entonces, refresquemos cuál es la definición del IPER, que debemos de tener claro hasta ahí, que debió de quedar claro hasta aquí, que es la situación o la característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a la persona, equipos, procesos y ambiente. Y también, según la 45/2018, habla sobre esta fuente de daño potencial que debe ser cubierta dentro del sistema de gestión. Así, podemos ver diferentes tipos de peligros, ¿no? Podemos tener los peligros desde locativos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos, entre otros, ¿correcto? ¿Qué cosas son los peligros locativos? Los peligros locativos son lo que llamamos
esos peligros de entorno, esos peligros de ambiente, ¿no? Por ejemplo, los espacios confinados es considerado un peligro locativo. Hay que entender que cuando hablamos, por ejemplo, de un ingreso a espacios confinados, hay tres cosas importantes que hay que tomar en cuenta cuando se realiza una actividad. Y es que hay peligros propios del espacio confinado, que son propios del ingreso, digamos que del entorno que está dentro, o sea, del entorno de lo que está dentro del espacio confinado. Esa es una cosa, eso es algo que hay que evaluar, hay que identificar, ¿no? Es el propio espacio confinado, lo que contuvo ese espacio confinado y las situaciones que hayan sido después consideradas dentro del espacio confinado, como por ejemplo si hubo ventilación, si hubo alguna mezcla de algún otro producto, si está conectado con alguna tubería, o si está conectado con alguna válvula, si está conectado a otro equipo, etc. Todo eso hay que considerar lo que es propio del espacio. Otra de las cuestiones importantes es lo que yo voy a hacer dentro del espacio, que es otra cosa, ¿correcto? Y otra cosa importante es el entorno dentro de mi espacio confinado, ¿correcto? Entonces, el entorno, perdón, fuera de mi espacio confinado. Entonces tengo lo que está dentro, lo que está fuera y lo que voy a hacer. Son tres cosas importantes que hay que saber dividir y saber identificar por cada una de ellas. Porque puede ser que en sí el espacio confinado como entorno esté controlado, pero lo que yo voy a hacer adentro como trabajo es eso, lo que hay que identificar bien como mis peligros, ¿correcto? Entonces el peligro locativo, que viene a ser el espacio confinado, hay que considerarlo dentro y fuera, porque a veces no solamente es dentro, sino los entornos, como les decía, las conexiones que pueda tener, o las no conexiones, ¿no? O los entornos, o de repente abajo, si pasa de repente a alguna tubería, algún fluido, algo que pueda estar alrededor y también dentro. Superficies, por ejemplo, son también peligros locativos, la infraestructura que podamos tener, los materiales inflamables que puedan estar dentro de un almacén o dentro del taller también son peligros propiamente locativos. Adicional a que esto es una fuente que puede ocasionar un daño, que ya les mencioné, los cilindros de gases comprimidos, por ejemplo, ¿no? Qué peligroso es encontrar cilindros de gas comprimido junto con los llenos. Entonces recuerden que los vacíos y los llenos se colocan en lugares diferentes y espaciados de diferentes, ¿verdad? En una distancia, ¿correcto? Los derrames también que podrían ocasionarse. Todos esos son peligros que puedan ser locativos. Los peligros físicos son los que ya conocemos muchas veces. Trabajamos con vibraciones, trabajamos con ambientes con excesivo calor, con falta de iluminación o de repente que existe un ruido. Ahora, el tema del ruido es importante lo que les mencioné, como lo establece en el punto 6 sobre la evaluación de factores. Establecer estos monitoreos ocupacionales para definir si existe realmente el ruido que represente que yo lo controle, que obviamente hay medidas que tengo que analizar y tengo que también saber cuánto, hay muchas cosas que dependen del ruido. Una de ellas es digamos que el nivel de ruido que se establece en esa área o en ese trabajo que se genera propio de ese trabajo. Pero también hay otra cosa, ¿cuánto tiempo voy a estar trabajando bajo esa condición? Porque el ruido está asociado directamente a este tiempo, ¿no? Mientras yo trabaje 5 minutos, pues mi nivel de, digamos que yo no deba superar, no es lo mismo que yo trabaje 8 horas con este nivel de ruido, ¿sí se entiende? Entonces es importante que yo considere los monitoreos para decidir si aplico controles y si considero que en este puesto de trabajo existe este peligro de ruido, ¿correcto? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las temperaturas. Tengo que también hacer una medida sobre esa temperatura a la cual está afecto mi personal. Si es una temperatura que es muy alta o es una temperatura de repente que es muy baja.
porque en ambos casos tengo que también analizar y establecer los controles respectivos. Y lo mismo, como ya les he mencionado, con el ruido. Hay que establecer una medida para poder garantizar que estoy fuera de rango dentro de lo que es el tiempo de trabajo, y estos son los controles que yo voy a considerar. Lo mismo pasa con la vibración, por ejemplo, ¿no? La vibración también necesita un monitoreo. Estos monitoreos de brazo, monitoreos de cuerpo entero, dependiendo de la actividad que se va a realizar, y de forma ya objetiva yo puedo decir, bueno, aquí estoy fuera del límite. El trabajo no voy a poder cambiar esta situación, porque hay que optar también, y luego tengo que establecer esos controles, y eso lo vamos a ver en la tercera clase. No me quiero adelantar, pero siempre, a veces me termino adelantando un poquito. Luego están los peligros químicos. Como ya lo había comentado, con el tema de los peligros químicos, no necesito más. ¿Por qué? Porque los químicos ya de por sí tienen características intrínsecas, son características propias como fuente. Eso ya es un peligro. Una lata de pintura, no necesito que agregarle algo ni calentarla para que simplemente al momento de destapar yo pueda saber que existen vapores inflamables en el ambiente que fácilmente podrían prenderse. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con una gasolina, etcétera, ¿no? Entonces yo ya tengo algunas características físico-químicas que debo de conocer de estos productos. Entonces, si sé que mi personal va a tener que realizar actividades manipulando, transportando, almacenando o mezclando cualquier tipo de producto químico, pues lo primero que tengo que hacer es ver qué producto es, cuáles son las características de este producto, en el sentido de que dentro del listado de las 9 clasificaciones que hay de los materiales peligrosos, ¿dónde está mi producto? Para poder también identificar cuáles son los controles que yo voy a asumir, cómo debo de evaluar también, porque cuando se habla de productos químicos, siempre se tiene que trabajar sobre el tema de qué es la actividad que voy a realizar y también sobre cantidades, porque obviamente mientras haya mayor cantidad, pues lamentablemente pues el peligro también aumenta, pero también tiene que ver mucho con las condiciones en las cuales está el producto almacenado, el producto, por ejemplo, con qué se va a mezclar, cómo se va a usar, para qué se va a usar, a qué temperatura va a estar. Entonces, esto podría inclusive incrementar el propio peligro que ya lleva como característica estos peligros químicos, ¿correcto? Entonces, también tengo que considerar dentro de lo que es la identificación de peligros, cómo ingresa este producto a mi organismo, porque eso también me va a ayudar, y eso también lo vamos a ver en el tema de los controles, cómo ingresa, porque para establecer controles yo necesito tener esta forma de este conocimiento, ¿correcto? Renzo, me estás levantando la mano. ¿Qué pasó? Sí, Ay, genial, son ¿qué las 10. tal? Sorry, estaba completamente concentrada. Ya, Espero no son te haya las 10. desconcentrado mucho. Sí, Sí, se me escucha bien, ¿verdad? sí, 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 sí. perfecto, perfecto. Nada, chicos, es una pequeña pausa, ¿no? Para comentarles sobre uno de los cursos que vamos a lanzar, ingeniera. Es un curso de fiscalización laboral de SUNAFIL. Y bueno, les voy a dar algunos datos importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿sabían que el 35% de las inspecciones realizadas por SUNAFIL terminaron en una infracción solamente entre enero y marzo de este 2022? Exactamente, muchas de estas sanciones se deben a múltiples factores, ¿no? Pero los más comunes son falta de documentos y registros, desconocimiento del proceso inspectivo e inclusive no saber cómo subsanar una sanción anterior, ¿no? Entonces, debido a esto, bueno, les hago una pregunta, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si en este preciso momento la SUNAFIL se presenta a la puerta de su empresa para una inspección, ¿estarían preparados? ¿Sabrían cómo proceder? O sea, ¿y qué documentación deberían presentar o tener a la mano? Bueno, para todos aquellos, a ver, piensen un ratito y respóndame sí o no. Vamos a ver si tienen ahí las ¿Estamos preparados? respuestas. ¿Estamos Si preparados? presentas una FIL. No, ahí sí, perfecto, Oscar, excelente. A ver, No, Carlos, no, pucha, no, yo. me digan que no, sí, no, ahí está. Bueno, para todos aquellos que me responden que sí,
muchas felicitaciones, mis más sinceras felicitaciones, están preparados. Pero para todos aquellos que me respondieron que no y se encuentran de repente un poquito preocupados, ¿no? No se preocupen, pueden estar tranquilos porque nosotros en QHC los podemos ayudar. Les cuento que QHC Institute Se están ha desarrollado preparando. un curso de especialización técnica en fiscalización laboral de la SUNAFIL. Y bueno, ¿qué lograrás con eso? Estarás preparado para una inspección de SUNAFIL, evitarás multas, ¿no? Cuyos montos podrían ascender hasta los 60.000 soles, ¿no? Porque eso también depende del tipo de empresa. Conocerás a detalle los procedimientos de inspección y tendrás una asesoría personalizada durante las sesiones. Así que aprovechamos justamente este espacio para poder brindarles esta oportunidad. Les vamos a pasar un link ahí, vamos a ver, al chat para que se unan a nuestro grupo del curso de SUNAFIL y puedan saber todo este conocimiento y justamente nuestra ponente va a ser la ingeniera Diana Granados, ¿no? Así que ella misma le va a dar la capacitación, así que nada, listo, continúen con su prestación ingeniera y bueno, gracias a todos por escucharnos. Gracias, Renzo, muchas gracias. Eh, sí, bueno, básicamente también hay lo que vemos también en este curso de especialización técnica que le llamamos de SUNAFIL, es mucho, tiene que ver con el hiper, porque siempre tocamos el hiper. No hay forma de cómo lo toquemos dentro de lo que es el sistema de gestión. Está. Y también está, o vamos a ver, digamos, que cuáles han sido las fiscalizaciones o, digamos, que los puntos más importantes. Bueno, chicos, este, como ahí están escuchando, ¿no? Hay cosas muy importantes que ahora estamos dentro de los controles que nos tienen ahora, todo lo que tienen empresa y estamos dentro también, educados nosotros, porque cuando trabajamos dentro de una empresa, ¿no? Por ejemplo, una obra, SUNAFIL es la entidad fiscalizadora la que nos va pues, a hacer todo lo que vamos documentariamente tener plasmado, ¿no? Para poder hacer una inspección respectiva. Este, voy a dejarlo ahí nomás porque esto ya estamos en la mitad del tema. Es importante esto de la matriz hiper, el manejo de la matriz hiper, porque es una de las cosas condicionantes para poder realizar correctamente nuestra mitigación de los peligros cuando se tengan o en todo caso la prevención respectiva. Chicos, vamos a un ratito, voy a tomar la lista respectiva, asistencia. No sé si hay una pregunta. No, ingeniero, para esta segunda unidad en el trabajo del avance del producto, ¿cuál va a ser? La matriz hiper, justamente, esta Ok, matriz. ok. Ya, vayan ya, ahorita Ir, lo voy a comentar. ir repasando entonces eso, cómo se elabora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es muy sencillo, no ustedes han visto los peligros, pero lo voy a pasar para el link para que tengan. Ahí no importa. Lo que me interesa es que ustedes, claro, ¿no? Van a asumir una obra X, y dentro de esa obra X van a revisar la matriz, van a ver los peligros, si las características de los peligros, y lo van a desarrollar, ¿no? Con una matriz. Estamos en la semana 10, ¿no? ¿Qué semana estamos? O 9, 9, Inge. 9, ¿no? Sí, La 11 el examen, ¿no? sí, ingeniero.
Bien, chicos, prueba, te voy a enviar ahorita los links para que los tengas, que puedan ya comenzar a trabajar. ¿Ya? Lo que vamos a hacer el trabajo, eh, vamos a hacer una matriz hiper de una obra X. Ustedes van a definir su obra X. Todos los peligros que pueden suscitarse, por ejemplo, ¿no? De una partida específicamente, puede ser pues dentro de movimiento de tierra, o puede ser de un albañilería, de albañilería, un llenado de techo, ¿no? De una partida específicamente, ¿ya? No van a trabajarlo en forma de todo un presupuesto, porque que debería ser, ¿no? Pero vamos a identificar por lo menos unos dos, tres, unas dos, vamos a poner, dos partidas bien específicos, ¿no? De una hora, la más importante, que creas conveniente, ¿ya? ¿No? Puede ser de todo lo que es concreto armado, por ejemplo, de concreto o concreto simple, todo lo que son llenado de cimientos, ¿no? De repente, por ejemplo, ¿no? O de concreto armado, lo que es la parte, por ejemplo, de una viga, cimentaciones, columnas, ¿no? Hasta el primer nivel nomás, ¿no? Zapatas, listo. Y lo identifican bien la partida y con eso trabajan. ¿Ya? Unas dos o tres partidas, como quieran ustedes considerar. Este es en forma personal, ¿ya? La matriz siempre sí lo van a hacer en forma personal. Ese va a ser producto, ¿no? Para de esta unidad. ¿Está claro, chicos? Sí, ingeniero, ya no que lo trabajen en forma grupal, entonces. No, esta vez va a ser personal, personal. Porque grupal es un poco, trabaja uno y cinco miran, ¿no? Esta vamos a trabajar en forma personal. Como hay bastante partida, así que no necesariamente agarra una partida, puede ser de temas sanitarios, eléctricos, hay muchas partidas, ¿no? De eso agarran dos de eso, y identifican primero los peligros y de ahí hacen su evaluación de ese peligro, pero traten de hacer lo más que se pueda, ¿no? En instalaciones eléctricas hay un montón, ¿no? De cosas que se puede considerar como peligro. ¿Está claro? Sí, entonces de una o dos partidas y de eso solamente una matriz, ¿verdad? Sí, 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 Ok. pero una matriz bien rica, que sea pues bien. Ahora, la matriz en realidad es 5 por 5, pero hay unas matrices también. Pero eso ya, preferentemente tú puedes agregar otra probabilidad, ¿no? Es también como parte de trabajo de investigación. Yo les he puesto una matriz como ejemplo de 5 por 5, ¿no? Hay de 3 por 3, o hay veces algunos hasta colocan hasta 6 por 6. Depende de la calidad de valores que les puedas dar, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Listo. Entonces, Fredo, te estoy enviando ahorita los links para que los pases a tus compañeros, ¿correcto? Ingeniero. Ya, listo. Mándame un saludo ahí, ahorita. Ok, ok. Ya, listo.
Listo, ahí, le envío todo por el chat, también te envío a ti, Alfredo, ya, lo tengas ahí. Ok, Muy bien, ingeniero. joven. Ya, listo. Terminado la clase por hoy día, por favor, preparen ya ese trabajo, ¿ya? Hágalo bien, hágalo bonito, todo. A partir de la próxima semana ya, no sé, muy interesante le voy a decir para que coloquen en la plataforma, ¿ya? Esa va a ser parte de su evaluación. Pero Ok. tienen aproximadamente casi 2 semanas para poder, la próxima semana ya lo pueden presentar, no hay ningún problema. Pero trabajenlo con tiempo, con todo. Vean el video completo, ¿no? Los dos videos. Uno la parte bien teórica y la otra también la parte ya más práctica, más de general, ¿no? Para ver los peligros, todo, todo. Hay muchos peligros, hay varios tipos de peligros, etcétera. Muy bien, listo, hemos acabado la clase con ustedes, chicos. Listo, Sí. ingeniero. Hasta Nos luego. vemos, nos vemos. Chao, chao. Ahora para el otro grupo, ¿verdad? Sí, sí, para otro grupo. Listo, listo. Sí, sí.